Buen día, soy Diego Aldura, profesor en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1 de la UNED, y vamos a continuar con esta serie de videotutoriales. En concreto vamos a utilizar SPSS para examinar la validez factorial del instrumento de medida que estamos estudiando. Bien, ya tenemos abierto el archivo de SPSS. En cada columna tenemos uno de los ítems que hemos numerado correlativamente, y es interesante darse cuenta de que hemos añadido unas etiquetas delante de los números que indican la familia de ítems a la que pertenece. Por ejemplo, este sería para medir el interés hacia las ciencias sociales, este para medir el interés hacia las humanidades, este para medir el interés hacia las ciencias naturales, o la intención inicial que teníamos a la hora de redactar esos ítems. Este análisis nos va a decir si estábamos en lo cierto o no. La muestra está compuesta por 695 sujetos, como podemos ver aquí, y lo primero que vamos a hacer es un análisis de frecuencias para empezar a comprobar los supuestos de normalidad. Entonces, hacemos el análisis de frecuencias con todos los ítems y así tendremos un vistazo cualitativo, al menos, de su comportamiento. Bueno, aquí tendríamos las tablas de frecuencias, nos interesan más los gráficos, y aquí están los gráficos, los histogramas. Bueno, pues como podemos apreciar, el ítem 1 tiene un comportamiento cualitativamente normal, ¿no? Lo mismo pasa con el ítem 2, el 3, el 4, ¿no? Aproximadamente se van comportando como esperamos. Hasta el 6, aquí vemos que no hay un comportamiento normal, ¿no? Los valores crecen exponencialmente y no retornan al origen del eje horizontal, con lo cual este comportamiento que nos marca que sería el normal dista mucho del que vemos en azul, que nos podríamos calificar ya a simple vista de un comportamiento normal. Bueno, el resto de los ítems cumplen ese comportamiento normal. No obstante, vamos a hacer a continuación un análisis más riguroso, que sería un análisis de utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a hacer gráficos de normalidad con pruebas y veremos qué resultados obtenemos para esas pruebas estadísticas de normalidad. Bien, aquí los tenemos. Estos serían los descriptivos que ahora mismo no nos interesan, y vamos a las pruebas de normalidad. Esta sería la prueba que nos interesa, y como se puede apreciar aquí, para todos los ítems la significación es menor que 0,05. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estas pruebas nos indican que ninguna de las variables tendría un comportamiento normal. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, la mayoría de ellas, excepto ese ítem 6, a simple vista se comportaba de una manera normal. La cuestión es que estas pruebas de normalidad son muy sensibles al tamaño de la muestra. Con tamaños de una muestra como la que tenemos nosotros, que son 600 y pico sujetos, tienden a dar negativo siempre. Por lo tanto, no podemos descartar que el comportamiento sea normal, y de hecho, si vemos, por ejemplo, gráficos QQ, los puntos salen muy cerca de la línea recta, y eso también es una prueba de normalidad. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Aquí tenemos los puntos muy cerca de la línea recta en el caso 2. Sin embargo, si vamos al caso 6, del ítem 6, que está por aquí, veremos que ahí esos puntos, aquí está, se alejan más de la línea normal, especialmente en estos valores más bajos. Con lo cual, lo que aprendemos de todo esto es que el ítem 6 no tiene un comportamiento normal, que era lo que habíamos visto en el histograma de frecuencias. Bien, en vista de los resultados, vamos a descartar el ítem 0,6 y vamos a considerar que los demás tienen un comportamiento normal. Ya digo, aunque no cumplan la prueba de Kolmogorov-Smirnov, porque esta prueba es
seguramente con este tamaño de muestra excesivamente sensible. Vamos a proceder a hacer el análisis factorial y para ello vamos a reducción de dimensiones, factor, vamos a pasar los ítems, todos ellos excepto el 6 que habíamos dicho que íbamos a descartar por su comportamiento anómalo. En descriptivos vamos a seleccionar todas estas opciones. Para la extracción vamos a utilizar el gráfico, a pedir el gráfico de sedimentación. Vamos a basarnos en principio en el autovalor y ver qué pasa. Y seguimos con un número máximo de iteraciones para la convergencia de 25, que es lo que nos pone por defecto. En la rotación, como los factores se prevé que puedan estar correlacionados entre sí, vamos a utilizar un oblimin directo, que ya sabemos que es una rotación no ortogonal, y vamos a pedir el gráfico de cargas. Máximo de iteraciones 25. Vamos a guardar las variables utilizando el método de regresión, los nuevos factores, y mostraremos la matriz de coeficientes de las puntuaciones factoriales. Y en opciones vamos a pedir que se ordenen por tamaño, esto nos va a resultar muy conveniente, y suprimir los valores con coeficientes pequeños, digamos menos de 0,4. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el análisis. En principio tenemos la matriz de correlaciones, ya vemos que las correlaciones no son ni muy altas ni muy bajas, que es lo que tiene que ocurrir, y que habrá pues algunas que entre sí son más altas y otras que son más bajas, ¿no? Por ejemplo, entre los ítems de ciencias naturales ya vemos que las correlaciones tienden a ser más altas, aunque hay algunos que este primero correlaciona con bastante alto con dos de humanidades, y entre ítems que en principio no tienen nada que ver, como por ejemplo este de naturales y sociales, las correlaciones tienden a ser un poco más bajas. Por lo tanto, parece que esto va a ser adecuado para la factorización. Tenemos la prueba de KMO. El valor de 0,83 es adecuado y una significación de menos de 0,05. Con todo, también tenemos una situación adecuada en cuanto al análisis de la matriz de correlaciones. Vemos las matrices de correlación anti-imagen. Aquí vemos como estos valores de la diagonal son bastante elevados y los otros son relativamente bajos, lo cual parece que todo va bien. Aquí tenemos la tabla de comunalidades, que sería, pues, nos proporcionaría el tanto por uno de explicación de la varianza en el nuevo modelo de cada uno de los ítems iniciales. Vemos que, bueno, salvo este que es un poco más pequeño y este que es un poco más pequeño, estamos por encima de 0,6. A continuación tenemos la tabla de varianza explicada. Vemos que la solución tiene 3 factores, 3 autovalores mayores que 1, y que explica un total de un 72% de la varianza, que está muy bien en el contexto en el que nos movemos. En el gráfico de sedimentación también vemos que, según vemos la caída, la solución más adecuada sería la de 3 factores. Estos son buenas noticias en nuestra validación porque nosotros teníamos 3 dimensiones iniciales para el cuestionario, por lo tanto el hecho de tener 3 factores ya es buena noticia. A continuación tenemos la matriz de componentes, las correlaciones reproducidas por el modelo, y aquí tenemos la matriz de patrón. Como se puede apreciar, todos los ítems de ciencias naturales caen en el primer factor, todos los ítems de ciencias sociales caen en el segundo factor y todos los ítems de humanidades caen en el tercer factor. Con lo cual, estamos viendo que esos ítems están agrupados y esto confirmaría la validez de nuestro instrumento.